quiebra. De esta manera nosotros vamos a dar paso en estos momentos a nuestros invitados de lujo en esta bella y hermosa mañana del 6 de abril del 2025 para dilucidar este tema sobre el impacto de los aranceles en el orden internacional basado en reglas y sus repercusiones en las economías emergentes. Y en este primer bloque lo vamos a ver desde el ámbito internacional. En el segundo bloque lo vamos a ver en el ámbito local. Y para ello, en este primer bloque, vamos a dar la bienvenida y los buenos días a ese gran sociólogo dominicano, Danilo Climent. Buenos días, Danilo. Buenos días, general. Buenos días al público televidente que nos sigue. Realmente ese es el tema que está movilizando al mundo. No solamente la guerra arancelaria, sino la visión general que Trump tiene frente al orden internacional, que a veces no está descabellada. Me refiero a que cuando Trump plantea que Canadá se convierte en un estado norteamericano y pelea por Groenlandia, sobrada veces ha expuesto usted, general, aquí las teorías de Spitman sobre el dominio de la tierra. Nicolás Spitman. Sobre la tierra eurocontinentales. Él lo está viendo en esa perspectiva y desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la política, pero desde el punto de vista de la economía, está haciendo una regresión histórica. Mirar la historia atrás es importante, pero creer que la historia puede ser reproducida mecánicamente es peligroso. Trump ha puesto su mirada en la llamada Golden Age, edad dorada de los Estados Unidos, que fue de 1865 a 1902, que es un periodo en el cual Estados Unidos experimentó un crecimiento exponencial de su proceso de industrialización y las grandes ciudades crecieron y los norteamericanos se enorgullecían de su modo de vida, aunque Mark Twain se burló de lo que había detrás de eso y se llamó la edad dorada, pero Mark Twain decía que la edad chapada, porque entendía que todo eso detrás escondía debilidades, lo cual no dejaba de ser cierto. El periodo posterior entre la Primera y Segunda Guerra Mundial fue de gran crecimiento para los Estados Unidos, pero a la vez fue de descalabro para Europa, y los Estados Unidos desarrollaron su visión expansionista hacia el hemisferio americano. Todo esto dio origen a un sector que Eisenhower en su discurso final llamó el complejo militar industrial. Recientemente se ha revelado que en una conversación, Carter, que puede ser tildado de un presidente débil, también con una visión posiblemente equivocada para algunos, pero no dejó de ser un hombre de pensamiento. Se dice que en una reunión con Trump, él le dijo: mira, yo establecí relaciones en 1979 con China. Piensa de 1979 acá, ¿cuántas veces ha entrado China en guerra con algún país? Ninguna. Entonces, los Estados Unidos ha estado entrando en guerra y el complejo militar industrial al cual Eisenhower llamaba a poner especial atención creció desmesuradamente a costa de las estructuras productivas del país, que fueron relocalizándose en otros sitios fuera de los Estados Unidos, porque el capitalismo no tiene bandera. Donde le daban más rentabilidad, donde le daban más incentivos legales, allí se localizaban. A ese tenor, nuestro sector de zona franca creció, porque nuestro sector de zona franca creció con incentivos
fiscales y de todo tipo, y así pasó con otras empresas norteamericanas que se establecieron en México y Europa. Incluso una empresa paradigmática de los Estados Unidos, como es la Harley Davidson, decidió trasladar muchas operaciones a México. Entonces, todo esto, este proceso económico, no es un proceso que se pueda cambiar con un toque de la noche a la mañana. No, difícil. Y más pensado por una persona que desconoce todos los mecanismos del capitalismo industrial, que es el caso de Trump. Eso ha sido un operador inmobiliario, un hombre del negocio de las diversiones. Se emocionó mucho con reality show, que es la cosa más lejos de la realidad, el espectáculo que se lleva en la televisión. Entonces, ha diseñado un esquema económico tratando de llevar a los Estados Unidos a un nuevo renacimiento, a esa edad dorada, que realmente está creando gran incertidumbre. Yo creo, y me llama la atención, que incluso ha creado desconcierto y inestabilidad en toda Europa, y nos está mostrando todo este proceso que Europa es un continente con muchas debilidades económicas. La economía alemana tiene déficit notable, una de las economías que más ha dependido del financiamiento de la Unión Europea es España, por lo cual su estructura tiene fragilidades notables, y los políticos españoles, el liderazgo político europeo en sentido general, está mostrando muchas debilidades. Impresiona en todo esto, y yo invito tanto al panel como a los televidentes a oír los discursos de Giorgia Meloni. Es un líder interesante. Es la mujer que está teniendo el discurso más importante en todo esto. En estos días, en una reunión del liderazgo de la Unión Europea, le dio una pela a política económica al líder de España, ¿cómo que se llama? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Sí, que lo puso en situación difícil. Y a la misma presidenta de la Unión Europea, que tiene las aguas puestas, Ursula von der Leyen, que tiene la agua puesta porque no ha sabido ponerse a la altura. Meloni, a que mucha gente Giorgia Meloni, mucha gente cataloga de fascista, es una política muy inteligente, con una visión inteligente. Y es la única que ha llamado a Europa no solamente a no asumir una visión europeísta, sino una visión en defensa de la cultura, de los valores y la economía occidental. Lo que podría unir a la Unión Europea, y que está obligada a una reconfiguración y a una reingeniería de todas sus estructuras. Los alemanes están buscando la manera de hacer esa reingeniería, porque en realidad lo que Trump está haciendo con estos aranceles es crear una situación de incertidumbre para el mundo. Eso lo dice incluso el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien ha dicho que realmente estos aranceles están impactando negativamente en la economía norteamericana. Lo evidencia la caída de la bolsa de valores de Nueva York. De Nueva York y de casi toda la bolsa del mundo. Pero mira que se dio, Danilo, que cuando él tiró los aranceles, había cerrado la bolsa de Nueva York ya, pero la bolsa de Chicago del futuro no había cerrado todavía. Él parece que se le fue ahí la guagua. La bolsa de Chicago del futuro no había cerrado todavía. Cerraba como una hora después de él haber tirado ese régimen arancelario. Entonces, al día siguiente fue que se pudo reflejar en la bolsa de Nueva York, pero en la bolsa de Chicago se reflejó inmediatamente en ese día.
Incluso el Trump está cambiando la cultura política de los Estados Unidos. Por ejemplo, en un día era emitido más órdenes ejecutivas que la que muchos mandatarios norteamericanos han emitido en un periodo de gobierno. La economía no se dirige por decreto, y ya en los Estados Unidos se han desencadenado tendencias inflacionarias, se han aumentado la renta, se han incrementado los precios y hay protesta ahora mismo. Sí, sí. Digo, pero esas protestas son auspiciadas por el Partido Demócrata para generar una crisis interna. No, el Partido Demócrata está respondiendo como debe hacerlo un partido político de oposición, haciendo oposición. Sí, sí. Pero además, desde una legisladora de origen puertorriqueño. Ocasio. Sí, exacto. Ocasio Cortés. Exacto, Ocasio Cortés. Esa es una progresista. Sí. Una izquierdista. Ella es izquierdista. Pero fíjate qué pasa, puede ser Manuel, izquierdista. Que los izquierdistas se arropan con una bandera y le llaman progresista. Algo que yo no entiendo todavía. Bueno, si usted es izquierdista, usted es izquierdista. Porque los izquierdistas, hace tiempo que los izquierdistas tienen la estrella perdida. Primero porque se hicieron estatistas. Por suerte que tú te saliste antes de tiempo. Yo soy izquierdista de los que no tienen la estrella perdida, no. Pero soy voz solitaria, como lo fue el último gran izquierdista biógrafo de Trotsky. Tú fuiste el último. Saddoucher. Sí, Saddoucher. El último samurái. El último Saddoucher. De los izquierdistas. No, Saddoucher. Del Pacoredo era que tú eras, Danilo. No, de ahí me votaron como un perro. Yo era así del Pacoredo, pero de ahí me votaron porque mi pensamiento no cuadra en esas visiones de ser estatista. Cuba, la Unión Soviética fueron un fracaso. La misma China ha tenido que ver, porque yo oigo a muchos izquierdistas hablando contra las visiones liberales de la economía. Los izquierdistas tienen que apoyar la economía liberal, ser antiestatistas. Y China, después del desastre del gran salto de Mao, que costó 25 millones de muertos, tuvieron que ir a desarrollar el capitalismo, porque hay que desarrollar el capitalismo, hay que desarrollar la dinámica de mercado. Entonces, Trump está restringido. Pero tú sabes, escúchame que te interrumpa, Danilo, tú sabes por qué él se mandó al capitalismo, porque no vio en la agricultura, que él entendió quizá que en el sector primario era donde estaba la riqueza, pero se dio cuenta que no. Y entonces dejó un eslogan, como se dejó allá en el templo de Delfos, allá en Apolo, conócete a ti mismo, dejó un eslogan de la famosa prosperidad compartida, ese eslogan de prosperidad compartida, y dijo, vamos a escudarnos, vamos a acostarnos en la cama del capitalismo para generar riqueza, prosperidad, y después esa riqueza, esa prosperidad, distribuirla entre los ciudadanos. Algo que le falló, porque ha tenido que rescatar ahora mismo los grandes empresarios, principalmente tecnológicos, para decirle, porque a Matt, por ejemplo, le quitó unos millones largos a cada empresario. Sí. Tanto del campo tecnológico como industrial, le quitó una millonada como parte de esa prosperidad compartida y se le fue abajo el sector industrial y tecnológico. Está tratando ahora de recuperarlo y de anunciar una nueva inversión, un nuevo espectáculo, podríamos decir, dentro del contexto de lo que es la economía internacional. Y decir, óiganme, China tiene los brazos abiertos para todo aquel que quiera invertir, pero ya le tienen miedo, sí, porque ese robo de tecnología, ese robo de patentes, es lo que ha caracterizado a los chinos, que tú no puedes... Como fue al principio los norteamericanos. Que tú no puedes coger y llevar una patente y decir, este producto es mío porque te lo replican. Estados Unidos robó muchísimas patentes, sobre todo a los ingleses. Eso está documentado. Tú vas a la Universidad de China, norteamericana, mis lecciones de sociología del trabajo. Sí, pero los norteamericanos son descendientes de los ingleses, pero los chinos no son descendientes de los chinos. Son chinos. Entonces, por ejemplo, fíjate, Mao Zedong
transformó en un error económico lo que fue un gran acierto político. Por ejemplo, dice que ¿qué es el marxismo? El estudio concreto de la realidad concreta. La visión de Lenin de ver todo, el todo estructural como eslabón, una cadena, y atacar el eslabón más débil. Por ejemplo, Mao se dirige a la zona campesina más amplia de China y realiza una investigación en Hunan que le lleva a ver que ahí hay un dinamismo que se puede transformar en energía política, y lo consigue. Pero de ahí a hacer que los campesinos se transformen en un ejército político, a creer que se podían transformar en un ejército económico, fue un gran error, un grandísimo error que Deng Xiaoping superó, porque hay que desarrollar el capitalismo. El libre mercado es el cerebro en China fue Deng Xiaoping. Claro, hay que desarrollar. El avance y el desarrollo de esa China milenaria en los actuales momentos es gracias a Deng Xiaoping. Sí. Entonces, que su gran nube negra está fundamentada en lo que es la plaza de Tiananmen. La única sombra que tiene Deng Xiaoping es la plaza de Tiananmen, en 1989. Pero oye, déjame decirte, los chinos son especialistas en borrar la historia. Desde los años milenarios en que los primeros historiadores chinos fueron contratados por el Estado imperial para reescribir toda la historia, incluso establecer un emperador místico, el emperador amarillo, que fue una especie de miurgo del Estado-nación en China. Y entonces hoy la Plaza Tiananmen no es un sitio de reflexiones críticas, sino un espacio de orgullo chino. Ahí se celebra la llegada del Año Nuevo y ya nadie se acuerda de aquel... Encima de tantos cadáveres. No, ahí no se sabe cuánta gente murió. Y una de las imágenes más icónicas y que llama la reflexión de la historia moderna, aquel hombre frente a los tanques. ¿Ha visto esa fotografía? Sí. Un hombre, eso le dio la vuelta al mundo. Sí, y le costó la vida a ese rebelde solitario. A ese fotógrafo. Sí, y al rebelde solitario, al que se paró frente a los tanques, desafiándolo, eso le costó la vida a ese señor. Y todos los comunistas deberíamos reivindicar la imagen de ese hombre frente a los tanques. Entonces, pero lo que nos interesa es Trump. Trump ha creado... Pero mira lo paradójico, que nos interesa a Trump, pero no podemos dejar de hablar de China. No, porque Chile, todo esto, es el actor fundamental. Su destino manifiesto de Estados Unidos. Los Estados Unidos, yo veo los chinos tienen una posibilidad, y Oriente se está recomponiendo. Los chinos están saliendo como el dragón que despertó. Putin está como el zorro al acecho y pueden recomponer una unidad estratégica que ha sido extraña, nunca ha existido en la historia de Oriente. La posibilidad de una unión, la mayoría temió a eso, Napoleón le temía a esa posibilidad. En Europa nosotros podemos hablar de un liderazgo como el de Giorgia Meloni, que tiene un discurso interesantísimo, pero en América Latina, ¿qué hay? Nada. Milei. Milei está en problema porque recomendó una financiera que era fantasma, porque un político de ilusiones también. La motosierra no funciona. Entonces, América Latina tenemos un problema de un liderazgo que pueda dirigirnos en este momento, en un mundo que va hacia la incertidumbre y a un shock de caos. ¿Será verdad que puede ser una oportunidad? Oye, para un microorganismo político y microorganismo económico, que es el caso de nuestro estado insular, pensar si vamos a hacer una pajilla agitada por ese viento, o tenemos la posibilidad que creó von Metternich para la Viena moderna, es un momento de reflexión importante. Metternich. Sí, para la Viena moderna es un momento de reflexión importante
Yo no sé si se tapa, pero no veo en los partidos políticos dominicanos esa actitud reflexiva de dar respuesta a esa cosa. Pero decía que en los Estados Unidos Casio podrá ser un izquierdista, pero ha trabajado con argumentos. Y muchos demócratas están elaborando argumentos, algunos de los cuales pueden ser cuestionables, pero muchos de ellos bastante sólidos, porque sobre todo yo no he oído ningún economista, ni del Fondo Monetario, que vaticine posibilidades positivas para la política de Trump.